Muy buenas tardes, te doy la más cordial de las bienvenidas a tu programa Transfórmate, el arte del cambio, con tu servidor Álvaro Patricio, coach de vida. Te doy las gracias por estar nuevamente presente en esta cita que todos los martes tenemos con el objetivo de platicar de todos aquellos temas que nos permiten entrar en una comunión personal para saber qué es lo que está pasando interiormente, qué es todo aquello que nos molesta, que nos aqueja, qué es todo aquello que nos permite avanzar y que vamos siendo testigos de los logros y de las metas que vamos alcanzando y que por supuesto, en cada uno de estos casos existen muchas herramientas a través de las cuales podemos avanzar, mejorar en lo que estamos haciendo y simple y sencillamente ir formando una mejor versión de nosotros mismos. Así es que te doy las gracias por estar en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Y bueno, pues mira, tal y como lo hemos venido haciendo cada semana en cada uno de los programas, tenemos temas muy interesantes y el de hoy no es la excepción. Yo quiero decirte que el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, y me gusta mucho porque hace algunos años, bastantes años, fue un parteaguas en mi vida cuando yo me enteré y empecé a estudiar este tema que vamos a ver el día de hoy. Fue un parteaguas porque me hizo cambiar radicalmente mi forma no solo de pensar, mi forma de ser, mi forma de ver el mundo, y me abrió a un mundo de posibilidades que cada día, por supuesto, hemos ido aprovechando con el objetivo de ser una mejor persona. Por supuesto, falta mucho todavía por hacer, pero que sin embargo estamos en ese camino. Y además, con un invitado de lujo, un invitado que en su momento fue mi gran maestro dentro de este tema y que bueno, pues hoy amablemente accedió para estar aquí con nosotros y que aceptó esta invitación, José Ramón Fernández. José Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Álvaro. Siempre es un gusto y un placer estar contigo, charlar contigo, con tu auditorio, porque los temas que aquí tocamos son efectivamente temas profundos, son temas muy humanos, que justamente, como lo dices, yo creo que bastante bien nos ayudan a encontrar, a desarrollar una versión mejor de nosotros mismos. Así que encantado de la vida de poderlo compartir contigo y pues con todo tu auditorio. Muchas gracias, José Ramón. Y mira, vamos a dar una sinopsis muy breve de todo aquello de lo que es José Ramón, porque si no, ocuparíamos mucho tiempo, que bien vale la pena porque lo tiene muy merecido. Sin embargo, para poder entrar a ese tema. Mira, José Ramón Fernández, él es ingeniero industrial, es diplomado en administración de la manufactura, tiene maestría en administración por parte del Tecnológico de Monterrey y es entrenador certificado en programación neurolingüística. Créemelo que la experiencia que José Ramón tiene en todas estas áreas y en especial en el área de programación neurolingüística es una experiencia no solo en la parte teórica, sino también en la parte de práctica, y tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque precisamente hoy nos viene a hablar de este tema, ¿qué es la programación neurolingüística? Hace algún tiempo, no mucho, José Ramón, estaba yo con un grupo de personas y decían, oye, tú hablas mucho de programación neurolingüística y que aplicas ciertos ejercicios, etcétera, que dentro de tu coaching también introduces esta parte, pero en sí, ¿qué es la programación neurolingüística, no? Y bueno, pues ya empezamos a platicar ahí. Sin embargo, es un tema que es muy recurrente, en cierto momento hasta se puso de moda, porque era moda hablar de programación. Sin embargo, ya llevarlo a la práctica, bueno, pues tiene su responsabilidad. Sobre todo, yo hago mucho hincapié en esa parte de la responsabilidad con la que tenemos que abordar la programación, pero es una parte que cuando la llevamos a cabo nos lleva a un cambio trascendental en nuestra vida. ¿Qué es la programación neurolingüística, José Ramón? Bueno, pues me parece pregunta muy adecuada para comenzar la charla, porque la programación neurolingüística es una tecnología, y es una tecnología que el nombre nos deja entrever algo de qué es, y tiene que ver mucho con las raíces y justamente el momento en el que nace la programación neurolingüística como tal, y además ha permeado a muchísimos campos. La programación neurolingüística nace por ahí de los 70s con Richard Bandler y John Grinder. Richard, estudiante de psicología y de cibernética en la Universidad de Santa Cruz,
John Grinder en la misma universidad, maestro de lingüística, se conocen. Y se conocen porque Richard, hay una anécdota hasta cierto punto curiosa. Richard comienza a modelar, y ahorita hablamos de lo que es el proceso de modelado, a 3 terapeutas pues que se podían considerar como milagrosos en esa época. Íconos en su... Sí, y siguen siendo todavía. Y que hicieron un parteaguas y que revolucionaron el campo de la psicología y la forma en que ellos obtenían resultados, porque era verdaderamente espectacular, ¿no? Y estoy hablando de Fritz Perls, que bueno, hoy en día conocidísima su obra, la trascendencia que ha tenido, el legado que ha tenido, Virginia Satir en la parte de la terapia familiar, y Milton Erickson. Milton Erickson, un terapeuta también muy carismático, impresionante, único en su clase. Podemos decir que Milton por sí solo era toda una clase de terapia en sí misma, y él utilizaba mucho el lenguaje hipnótico con unos resultados asombrosos. Y Richard Bandler los conoce y los estudia y comienza precisamente él, sin tener una preparación formal en psicología, a obtener resultados pues tan asombrosos como lo de estos magos, ¿no? Como los de estos maestros. Solo que Richard no entendía muy bien lo que hacía, porque él es una persona profundamente intuitiva y no era consciente, tenía un nivel de competencia inconsciente, no alcanzaba a explicar muy bien cómo obtenían los resultados pues, de los niveles que estos 3 grandes terapeutas. Conoce a John Grinder, y John Grinder le hace una propuesta donde le dice: mira, si tú me explicas y me enseñas a hacer lo que haces, yo te voy a explicar qué es lo que estás haciendo. Entonces, porque John Grinder precisamente lograba entender cuáles eran esos patrones del lenguaje que estaba utilizando Richard en sus sesiones y que estaban operando esos cambios magníficos en la gente. Entonces, así es como viene este trabajo colaborativo que duró muchos años y que dio muchos frutos, y que precisamente nace de ahí la programación neurolingüística. Y digo que el nombre tiene mucho que ver, también nos indica el momento en que nace, porque Richard, por otro lado, si bien John Grinder era el maestro de lingüística, Richard es la persona que aporta el conocimiento que viene desde la parte de la cibernética, desde esa parte, digamos, del control entendido como un proceso, como logro para ir logrando un resultado cada vez de manera más óptima. Y toma esos conceptos provenientes de la cibernética y los incorpora, ¿no? De ahí esa parte de programación. Y el neuro, pues el neuro, como la PNL, fundamentalmente trabaja con nuestro cerebro, con nuestro sistema nervioso, aunque hoy no solamente se limita al trabajo intelectual y cognitivo, realmente hoy es un trabajo totalmente holístico e integral. Pero bueno, es ahí en el momento en el que nace está más asociado a la parte cognitiva, a la parte neurológica, y de ahí nace el nombre de programación neurolingüística, ¿no? Entonces, decía yo, es una tecnología, y esto también porque luego me preguntan muchas veces si la PNL es una ciencia, o es una filosofía, o es una religión, terapia, o es una secta, o si es terapia. Bueno, sí. Tú no sabes la cantidad de cosas que me han preguntado, y son preguntas válidas, son preguntas que desde cierto punto de vista, pues todas ellas tendrían algo de sustento, ¿no? Pero estrictamente hablando, la PNL es una tecnología. Entonces, tiene un conjunto ordenado, bien estructurado, de procedimientos, entendimientos, de resultados, de prácticas, que bueno, se han venido precisamente desarrollando, evolucionando, y que han permeado a muchos otros campos, ¿no? Y cuando digo que es una tecnología, si bien la palabra nos pudiera sonar de repente a lo mejor distante o mecánica, lo bueno de verlo como una metodología, y esa ha sido su virtud, es que puede ser precisamente utilizada en toda la gama de actividades del ser humano. En la terapia, por supuesto, en el conocimiento, en la educación, en los negocios también. Tú mencionabas, bueno, yo tengo una maestría en administración, me desenvuelvo mucho en el mundo de los negocios. Para mí ya forma parte integral precisamente al conducir negociaciones. También soy maestro universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje con mis alumnos. Me ayuda a entenderlos, escucharlos mucho mejor y a ser mucho más efectivos en que desarrollen un conocimiento auténtico, no solo una memorización de conceptos. Entonces la PNL se puede aplicar, pues te diría prácticamente... En las relaciones personales. En las relaciones personales. En el tú a tú, ¿no? Contexto. Ajá. Y la PNL muchas veces la gente comienza, es que se acerca a ella pensando en cómo se la aplico a otros. Porque también es muy utilizada en ámbitos de persuasión, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto voy a poder controlar el mundo. No, a ver, realmente te das cuenta que lo importante no es eso, lo importante primero es el trabajo en uno mismo. Y a partir del trabajo en uno mismo, uno logra ir transformando el mundo que lo rodea.
pero realmente más que transformar el mundo que te rodea es la transformación interna, lo que es importante, ¿no? Entonces, pues esta PNL nos da toda una serie de herramientas impresionantes, porque en su sencillez es justamente lo que contrasta con lo espectacular de los resultados muchas veces hablando, ¿no? Entonces estas herramientas nos permiten entender cómo vivo la vida en mi interior, y este concepto es muy importante en la PNL. La PNL, más que transformar el mundo exterior, lo que te permite es entender cómo organizas tu percepción del mundo, cómo es que tu experiencia de vida aquí adentro se da, ya que entiendes cómo tú de manera inconsciente procesas, asimilas, estructuras en la experiencia cotidiana de todos los días. Tú puedes precisamente comenzar a manejar de mejor manera cómo asimilas esa experiencia. Y entonces cosas que a lo mejor ponías fuera de proporción, les aprendes a dar su dimensión específica. Cosas que a lo mejor parecían no haber luz sobre ella y no encontrar salida, puedes encontrar cómo reestructurar tus pensamientos para que entonces sea mucho más fácil hallar una salida, encontrar el camino y ir desarrollando esa mejor versión de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, voy sentando así estos conceptos iniciales, pero déjame sentar esa parte, ¿no? Nos ayuda mucho a entender cómo estructuramos, cómo ordenamos, cómo es que la experiencia de vida se da aquí adentro, y a raíz de entender precisamente cómo estructuro mi experiencia subjetiva, así lo llamamos en PNL, cómo puedo estructurarla de mejor manera, de tal forma que yo reacciono mejor al mundo, de tal manera que yo presento una mejor respuesta al mundo, de tal manera que yo puedo tener una mejor empatía con el mundo y conmigo mismo. Podría decirse que la PNL es una herramienta que tenemos principalmente, tal vez no principalmente, pero sí inicialmente, para conocernos mejor. Definitivamente la PNL es una gran avenida de autoconocimiento, porque precisamente cuando te das cuenta, por ejemplo, cómo construyes tus creencias, cómo construyes tus juicios, cómo te hablas a ti mismo, cómo te imaginas cosas, cómo es que lo haces, esas cosas son las que dictan nuestra conducta. Entonces, pero muchas veces no somos conscientes cómo es que hacemos estas cosas. Cuando ganas conciencia de estos procesos y cuando aprendes a manejarlos de mejor manera, es entonces cuando tú dices, mira, yo no sabía que era así, yo no sabía que esa es la forma en la que proceso la información, la forma en que después interpreto mi diálogo contigo, y si yo la cambio puedo optimizarla, puedo hacerla mejor, o sea, puedo hacer una mejor versión de mí mismo y de nuestra comunicación. Déjame poner un ejemplo para irlo aterrizando. Claro. Probablemente hayas escuchado que hay gente que es más visual, más auditiva, más olfativa, más gustativa, o sea, todo mundo asimilamos información por todos nuestros sentidos. Sin embargo, hay veces que asimilamos más fácilmente la información por alguno de estos sentidos. Y te doy un ejemplo. Pensamos que muchas veces la mayoría de la gente somos más visuales, ¿no? Que nos gusta ver las cosas y que a través de una foto, una imagen, una película y de lo que observamos es como entendemos mejor al mundo. Y muchas veces pensamos que todos somos así. Pero déjame darte un ejemplo personal y perdón que hable de mí mismo. Claro. Yo, por ejemplo, soy más auditivo. No me había dado cuenta de esto. Con la PNL y bueno, haciendo los ejercicios, me di cuenta que para mí, precisamente asimilar la información a través del oído era tan o más poderoso que lo que hago, caso personal, a través de la vista, ¿no? Eso no quiere decir que todos seamos así, es claro. En particular yo. Cuando conocí esto de mí mismo, por ejemplo, cambié mi forma de estudiar. Yo, por ejemplo, antes, la verdad es que no hacía caso de mucho contenido que está en forma de audiolibros. Y decía, no, lo formal es un libro donde tú puedes ver los diagramas y verlo y estudiarlo. Además es lo que nos han enseñado. Claro, y además como ingeniero yo quiero ver la fórmula y todo, ¿no? Pasaba que leía los libros, los cerraba y me quedaba con la sensación de no haber entendido nada. Ajá. Por supuesto no se lo decía a mis alumnos, ¿no? Cuando me doy cuenta a través de la PNL que soy más auditivo que visual, pues me conseguí unos primeros audiolibros y los comencé a escuchar y me di cuenta que asimilaba mucho mejor, pues no poquito, mucho mejor
lo podía entender mejor, recordar mejor, cuando conversaba con alguien transmitía mejor las ideas. Decía, no es cierto. Y a partir de ese entonces, por ejemplo, soy fanático de los audiolibros y me encanta leer, pero descubrí que entiendo mejor escuchando. En el trabajo me pasa algo muy curioso. En el trabajo luego me mandan correos electrónicos. Leo el email, lo leo, y me pasa lo que cuando estudio. No le entiendo. Ajá. Entonces tomo el teléfono, le marco al que me marcó, al que me mandó el correo, y le digo, Juanito, ¿cómo estás? Ah, hola, José Ramón. Y le digo, oye, platícame sobre tu correo. Me dice, pues ya te mandé el correo, ya te mandé el mail. Digo, yo sé. Le digo, pero tú, mira, discúlpame. Le digo, tómame la broma, pero yo entiendo mejor cuando me lo platican. Platícamelo, no seas malo. Soy auditivo. Soy auditivo, ¿no? Ay, bueno, está bien. Y me lo platica. Y cuando me lo platica, por supuesto, mira, entonces vamos a hacerle así, así, asado, ¿y qué te parece? Y fluyo rapidísimo con el tema, ¿no? A raíz de que me di cuenta que soy auditivo. Pero así como ese, hay 1000 ejemplos dentro de la PNL que te permiten conocerte mejor y, si te fijas, ir encontrando pues una mejor versión de ti mismo. Fíjate que inclusive esto que mencionas me hiciste recordar una etapa de mi vida en la primaria, allá en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, en el cual, bueno, pues te estoy hablando de hace muchos años. Yo estaba en primaria por allá de los fines de los 60s, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que yo tenía un compañero al que frecuentemente lo estaban castigando porque no ponía atención a la maestra. Y constantemente en aquella época todavía se estilaba que lo paraban y lo ponían lo que se conoce el time out ahí, o como burro, ¿no? Claro. Perdón la expresión, pero bueno, así era, ¿no? Entonces constantemente lo estaban castigando de esa forma porque según la maestra no ponía atención él. Sin embargo, yo recuerdo muy bien que cada vez que le preguntaban, él contestaba perfectamente. Yo, al cabo del tiempo y después de conocer esto que tú acabas de mencionar en esta parte de los sentidos, de la parte visual, la parte auditiva o kinestésica, olfativa, gustativa, yo me di cuenta que aquel compañero era como tú, o sea, él recibía mejor la información a través del oído, por lo tanto no tenía que estar viendo fijamente a la maestra, y la maestra seguramente era más visual, porque si ella veía que no lo estaba viendo, claro, entonces no le estaba poniendo atención. Sí, y además era muy aplicado este compañero, ¿no? Entonces fíjate, esto me trae, además de que me hiciste recordar cómo inclusive a nivel de nuestro núcleo familiar, la familia nuclear como se le conoce, el que a veces no conocemos cómo es mi pareja, no sabemos cuál es el canal a través del cual recibe toda esta información, o mis hijos, ¿no? Y entonces puede llegar un momento en donde estamos hablando idiomas totalmente diferentes. A pesar de que estemos hablando el español, si tú eres auditivo, a lo mejor tu pareja es más visual y a lo mejor alguno de tus hijos es más olfativo o gustativo, ¿no? Mira, es muy curioso. Yo recuerdo una vez trabajar precisamente con una pareja y era muy curioso porque justamente se peleaban por esto. Y ella le decía, mírame a los ojos, y el otro te decía, te escucho, mi amor, te escucho. Y hasta le acercaba la oreja, ¿no? Y entonces y fue explicarles, no, a ver, ella es visual, ella inconscientemente interpreta que tú le pones atención si observa que tú la ves a los ojos. Y tú eres auditivo. Tú lo que vas a hacer inconscientemente es hasta acercar la oreja para oírla mejor, ¿no? Entonces ella dice, veme, y el otro contesta, te escucho. No es que no se pongan atención, es que se hablaban en canales diferentes. Exacto. Déjame ponerte otro ejemplo en casa, ¿no? Y bueno, perdón por los ejemplos personales. No, pero además, pues sí, al final del día es lo que puedes compartir al final del día. Claro. Tengo un hijo, chico él, 9 años, él es muy kinestésico. Y entonces mi esposa le dice, ¡a desayunar! Y el otro no se levanta. El otro sigue en el video, ¿no? Y jugando. Y entonces digo, acuérdate que es kinestésico. Y obedece a la primera, solo que hay que hacerlo kinestésicamente. ¿Y cómo es hacerlo? Pues voy por él y lo agarro de la manita y lo levanto. Y ya con eso, sí, dice a su compañero, adiós, me tengo que ir, que ya tengo que desayunar. ¡Pum! Apaga y viene, ¿no? Y no repela, no nada. Solo que él considera que el mensaje es relevante y va en serio cuando ya hay un gesto. Cuando decimos kinestésico, involucramos la acción, el tacto,
esta parte, movimientos, etcétera. Entonces, él ya cuando hay una acción de por medio, cuando hay un tacto de por medio, para él el mensaje ya es relevante, ya tiene la importancia. Mientras sea solamente auditivo, para él es como un poquito como el amarillo en el semáforo, ¿no? Ahí si quieres vele frenando, ¿no? Ahí cuando quieras te esperamos a desayunar o a cenar, ¿no? Sí. Es la importancia de ver en qué canal se comunica la gente, y te digo, parecía un detalle sencillo, pero muchas veces grandes peleas se pueden evitar con eso, sí. Así de sencillo. Sí. Ahora, el penelista cuando estudia y cuando practica, porque realmente les digo yo, el título cuando uno termina de hacer una certificación en PNL es practitioner de PNL, ¿no? En inglés, practicante. Y le digo a mis alumnos, a ver, esto no es un theoritioner, es un practitioner, o sea, es para que lo uses. Ya que lo sabes, pues tienes la responsabilidad de ponerlo en práctica, pienso yo. Entonces, si ya sabes que tu hijo es kinestésico, pues no insistas con los gritos. Aunque te dé un poquito de flojera, pues tu responsabilidad es ponerte en el canal de la persona, la forma de construir empatía y hablarle en su canal. Y mira, ahorita que hablamos de comunicación, por ejemplo, que es otro tema con grandísimas aplicaciones para la PNL. Por ejemplo, el impacto de la comunicación, más que en las palabras, está en cómo decimos las palabras. Cuando alguien nos habla de una película, de una obra de teatro, de algo que le encantó, muchas veces nos platica y nosotros vamos, pero no vamos por lo que nos dijo. Vamos por la forma en que nos lo deja. Sí, claro. Se emocionó, se metió en el personaje y eso es lo que dices, ¡ah! Quiero sentirlo igual que él, no igual que ella. Ajá. La forma en la que hablamos. Entonces, por ejemplo, en PNL también estudiamos mucho eso. La forma en que transmitimos el mensaje, ¿no? Tiene el 80%, el 90% del impacto está en la forma. Uh-huh. Entonces, de la misma manera estudiamos eso y eso, por ejemplo, nos ayuda a ser mejores comunicadores, ¿no? Uh-huh. Y estoy hablando de la comunicación, pero también puede ser con uno mismo. Mira, te doy un ejemplo de alguna vez un chico que trabajé en una sesión de coaching. Este chico practicaba el golf y me decía que bueno, que su juego, que su tiro se le estaba descomponiendo, ¿no? Y entonces, pues le decía yo, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre en tu interior? Y entonces, haciendo un poco de introspección, se da cuenta de que cuando va a hacer un tiro crítico, escuchaba la voz de su mamá regañándolo. El regaño que le daba cuando era chico y le decía, ¡ay, siempre haces las cosas mal! Esa vocecita volvía a sonar en su interior y él muy obedientemente pues le hacía caso a su mamá. Entonces claro. Su mamá le decía hacer las cosas mal, pues tiraba mal, ¿no? O sea, desobediente no era. Sí. Entonces, por ejemplo, hablando del cómo, le decía, bueno, ¿y cómo era la voz de tu mamá cuando ya te regañaba y reaccionabas? Ah, pues gritaba, muy aguda, así asado. Digo, ¿qué pasa si cambiamos algunos atributos de la voz? Esto técnicamente llamamos submodalidades. Uh-huh. Puede ser el volumen, el tono, la velocidad de la voz. Bueno, le cambió el volumen y la velocidad de la voz, y aunque las palabras siguen siendo las mismas, al sonar más quedito, suave y en otro ritmo, ya no tenían el impacto. Claro. Y entonces aprendió a controlar esos atributos de esa voz interna y le disminuyó el impacto. Y entonces ya no le echaba a perder su tiro. Y fíjate cómo esto es acomodar, a eso me refiero con la estructura de la experiencia interna, de la experiencia subjetiva. Cómo vivimos el mundo en nuestro interior, y la PNL nos ayuda a sintonizar mejor eso, cómo vivimos en nuestro interior. Pues como tú puedes ver y te das cuenta, los conceptos que José Ramón nos está comentando el día de hoy, en cuanto a esas partes básicas, esas partes fundamentales de la programación neurolingüística, como en un momento dado cuando las sabemos y las empezamos a practicar en este practitioner, inmediatamente toda nuestra experiencia empieza a cambiar, pero lo más importante es que cambia de adentro. Nosotros mismos estamos generando este cambio. José Ramón, nos tenemos que ir a un corte, pero antes del corte me gustaría, hay un evento próximamente, una certificación internacional de programación. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Claro que sí. ¿Cómo está? Mira, esta certificación que está avalada justamente por Richard Bandler, uno de los fundadores, de los cofundadores de la programación neurolingüística, comienza el 15 de septiembre, es el sábado. De hecho aquí tenemos la 16 de septiembre. Sí. Es en los sábados, comenzamos a las 8:30, termina a las 3 de la tarde y la certificación termina en junio. Si te fijas, es un periodo extenso. 9 meses. Así es, y esto es porque es una certificación verdaderamente profunda, minuciosa,
con muchos ejercicios para que realmente se aprenda la tecnología, se aprenda la programación neurolingüística y te la lleves ya como una segunda piel. Entonces, es el grupo Generatividad y Transformatividad, que es el grupo con el que colaboro y entre todos tenemos esta misión pues de dar a conocer la PNL. Arrancamos este 16 de septiembre, te digo, son los sábados de 8:30 a las 3 de la tarde. ¿Dónde pedir información? Digo, no se pueda mostrar en pantalla un poquito, justamente aquí está el teléfono, ¿no? 55 48 10 52 87, ¿no? 55 48 10 52 87. Y la página también, y ahí está. Así es, la página. Entonces, ahí es preguntar por Estelita Curiel, ella es nuestra coordinadora, y entonces justamente ella con muchísimo gusto tomará la llamada, les puede dar más información, para que comiencen, pues ahora mismo este 16 de septiembre, ¿no? Así que demos el grito de la independencia, pues de aquellos vicios y de aquellas cosas que no nos gustan, vamos a independizarnos de eso y vamos a encontrar nuestra mejor versión. Pues ahí tienes tú la información, vamos a seguir hablando de esta certificación. Tenemos que ir a un corte, te pido que no te vayas, regresamos a tu programa Transfórmate, el arte del cambio.